Ahora sí. Bueno, después de algunas fallas técnicas, ahora sí, llegó el momento de adentrarnos y seguirnos adentrando en Nietzsche, pero esta vez em, lo vamos a hacer a través de un trabajo de tesis que me pareció interesante. Entonces, esta presentación se ha titulado Una exploración del lenguaje figural y las estrategias deconstructivas en la filosofía nietzscheana. El título sobre el cual se está elaborando esta presentación es un trabajo de grado de la UNAM llamado Retórica y Deconstrucción en Nietzsche. Bueno, el primer tema y el tema que más me llama la atención a mí es el que trata sobre el lenguaje como doxa, o sea, opinión, y no epistemia, o sea, conocimiento verdadero. No existe naturalidad no retórica en el lenguaje. Lo esencial de todo este trabajo es esta parte. ¿Por qué? Porque Nietzsche se enfoca en decir que el lenguaje de por sí no es una herramienta que nos permita acceder a la verdad o al conocimiento verdadero, como siempre se ha querido, digamos, como siempre en la tradición filosófica occidental se ha asumido, ¿no? Que de cierta forma el lenguaje termina representando la realidad, cosa que para Nietzsche nunca ha sido así, ¿no? Todo el lenguaje como tal termina siendo metafórico, termina siendo simbólico y termina siendo un artilugio artístico, ¿no? O sea, el lenguaje es una forma de arte para Nietzsche. En ese sentido, el lenguaje no es ni la verdad, ni representa la verdad, ni es espejo de la verdad, ni podemos comunicar verdades a través del lenguaje, porque siempre el lenguaje va a ser retórico. Lo retórico tiene que ver generalmente, ¿no? O sea, la acepción general que tenemos a lo retórico es todos estos adornos que se utilizan en el lenguaje para disuadir, para convencer, para mover las emociones de un auditorio, de una persona, de quien sea, ¿no? O sea, es una cosa muy artística, ¿no? Eso era en esencia todo lo que representa o compone en esencia, así lo dice, el lenguaje para Nietzsche, ¿no? Ahora sí, por eso llama el tropo como esencia. ¿Qué es el tropo? El tropo son todas las figuras literarias, ¿no? Son todos los artilugios. El lenguaje presenta imágenes sonoras que se desvanecen con el tiempo. Arte inconsciente. El lenguaje es un arte inconsciente, esencialmente metafórico, que transmite emociones subjetivas antes que verdades objetivas. La oralidad, de la oralidad a la escritura. Esto es algo bien interesante porque Nietzsche dice algo que es muy cierto y es que el lenguaje, todas las estructuras conscientes, que son conscientes, gramaticales, sintácticas del lenguaje, en realidad florecieron de la tradición oral, es decir, la poesía, como ya es bien conocido. La poesía se remonta a toda una tradición oral en las cuales este componente oral era lo esencial, no parte de lo esencial. Los oradores y los sofistas desplegaban discursos persuasivos en plazas públicas. La prosa era eco del discurso hablado, formada según leyes de la oratoria y destinada al oído. Luego viene lo que se contrapone, ¿no? Con Sócrates y Platón el pensamiento conceptual se institucionaliza. La filosofía pasa de la retórica persuasiva a la lógica dialéctica. La escritura permite sortear el olvido, pero aleja al ser humano de su cor... Ahora, tengo que mover esta pestañita aquí porque no me está dejando ver. Pero aleja al ser humano de su corporeidad y vitalidad. Esto es otra parte esencial porque la oralidad está mucho más relacionada con el cuerpo que la institución de la escritura, que ya de por sí se la tiende a relacionar, como lo dice aquí, a esta parte más racional, lógica y dialéctica, ¿no? Paul de Man y la deconstrucción. Paul de Man sí es quien ya es un
digamos, crítico, un pensador mucho más actual que ya retoma este tema de la deconstrucción y analiza, ¿no?, los trabajos de Nietzsche bajo este enfoque deconstructivo. Él lo hace sobre, digamos, sobre un prisma que contiene tres aspectos interesantes, ¿no? El primero es análisis retórico. Paul de Man toma la interpretación, perdón, toma la teoría retórica de Nietzsche y se basa para esto en los escritos de retórica, que son apuntes que él tiene de sus clases de retórica cuando asistía a la universidad. El tropo como clave es lo que identifica Paul de Man, que atraviesa toda la obra literaria de Nietzsche y lo sitúa como la característica del lenguaje, ¿no?, como hablamos hace un momento. Y la deconstrucción se da a partir de estas estrategias lingüísticas y retóricas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Nietzsche toma, ¿no?, estas bases de la retórica para luego sobre eso establecer una crítica a la metafísica, al pensamiento lógico, racional e incluso, ¿no?, a algo muy incipiente para su época, que era este tema del positivismo científico, que también queda sujeto a esta crítica. La metonímica, que es uno de estos artilugios del lenguaje, que básicamente consiste en reemplazar dos conceptos que terminan siendo afines, es lo que analiza Nietzsche en uno de sus apuntes. Aquí lo vamos a ver, digamos, cómo esto evoluciona, ¿no?, en tres etapas. Hay una metafísica tradicional, dice lo exterior determina lo interior. Eso era algo que se asumía como cierto desde Platón. Hay una inversión nietzscheana, aquí está la crítica deconstructiva de Nietzsche. Las sensaciones son condicionadas por el mundo interno, no externo. ¿Qué quiere decir esto? Que, primero que todo, la conciencia ya es algo sujeto de construcción. Esta idea de creer que hay objetos externos que nos estimulan y nos hacen sentir o percibir algo, en realidad lo que decimos percibir y entender ya tiene una capa de lenguaje, ¿ya? Una vez que nosotros hemos sido estimulados por esa realidad externa, hay una capa de lenguaje que lo interpreta y usa palabras para hacerlo, ¿no? Entonces pensamos en términos de lenguaje y al pensar en términos de lenguaje, entonces lo que estamos haciendo es condicionar, ¿no?, la realidad externa a nuestro mundo interno. Entonces es muy difícil, aquí se plantea el problema que es muy difícil llegar a verdad objetiva como se entendía, ¿cierto? A verdades objetivas o superiores, porque pues todo termina estando sujeto a la interpretación, ¿no? Las causas son imaginadas después de los efectos, esto vendría a ser la consecuencia. El concepto se revela como metonimia de la sensación. Es decir, creemos que el concepto de sentir, o sea, cuando tocamos algo y decimos esto es duro, porque mi sensación al percibirla con mi tacto me dice que es dura, pero el término duro ya es un término, es lenguaje, ¿no? Es un término netamente simbólico, parte de un tropos, como decía Nietzsche. Y eso implica que yo ya estoy condicionando la realidad de la piedra al expresar que es dura a través de un concepto lingüístico que vendría a ser la dureza. Entonces aquí se plantea otra cuestión, ¿qué vendría a ser la esencia de lo que es la verdad y la mentira, ¿no? O sea, ¿dónde se encontraría la esencia de cada uno de estos dos conceptos? ¿Qué es la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Origen. El ser humano emite sonidos arbitrarios para expresar pulsiones singulares. Esto es por lo que decía Nietzsche, que el lenguaje es algo netamente inconsciente. Hábito. La figuración se convierte en costumbre. Se olvida el carácter arbitrario del lenguaje. Y entonces eso se convierte en una verdad que viene a decir, lo que comenzó como mentira se petrifica y sublima en el ámbito ficticio de la verdad. Entonces la verdad, ya vamos viendo que se convierte en un ámbito ficticio, como lo dice aquí, ¿no? Y ficticio en el sentido en que, como es ficticio, por ejemplo, como es ficticio un cuento, por ejemplo, o lo que quieras.
Es decir, todo lenguaje, así lo que queramos vestir de que cuenta historias objetivas, siempre va a estar cargado, ¿no? De todo este ejército móvil, como dice aquí, de metáforas, metonimias. Toda palabra, comenzando de que, digamos, los ladrillos que componen el lenguaje, todo termina siendo tropos. Entonces ya nuestro acercamiento a la verdad con el lenguaje es imposible. Y eso hace que el concepto de verdad se transforme, ¿no? Entonces, la verdad, ¿qué vendría a ser? O sea, hay múltiples verdades como hay múltiples perspectivas, ¿no? Y esto nos lleva al tema de la moral, ¿no? Que es también un tema que ocupó a Nietzsche. Porque el tema de verdad y mentira es un tema que se ha ocupado mucho para hablar de temas que involucran aspectos éticos y morales, ¿no? Aquí también Nietzsche plantea, digamos, una contraposición, ¿no? Como ejemplo, y se pregunta, ¿no? O sea, cuál es la realidad de lo que llamamos bueno, ¿no? De lo que es moralmente bueno, qué se esconde detrás de eso, ¿no? Y él analiza etimológicamente lo bueno, y entonces en todas las lenguas he encontrado que lo bueno generalmente siempre se asocia etimológicamente a lo noble, es decir, noble en el sentido aristocrático, mientras que lo malo se termina relacionando etimológicamente a lo vulgar o a lo que no forma parte de lo aristocrático. Y comienza en esto hablarnos también de cómo a partir de lo que se llama, lo que él denominó rebelión de los esclavos, hubo una inversión, ¿no? De los valores. Ahí surge un no a lo que vendría a representar la moral de los señores. Pero para Nietzsche, digamos, esta afirmación de la moralidad de los esclavos es una negación a la moralidad de los señores y por tanto es reactiva. ¿Ya? Al ser reactiva termina siendo pasiva, es decir, él no se autoafirma, sino que niega al otro para afirmarse a sí mismo. Entonces, la virtud se convierte en no ser un noble y de ello surgen pues unos nuevos valores que están más relacionados con ello. ¿Y cómo se da este proceso? Aquí analiza Nietzsche un término que es la memoria, un concepto, la memoria y la mala conciencia, ¿no? La memoria haciendo referencia a que la pasividad generalmente está asociada, o él la asocia, a una capacidad intelectiva alta, mientras que el vigor está más relacionado a una disposición armónica de lo instintivo, ya lo reflexivo también en parte, pero sobre todo termina siendo más corporal, ¿no? El vigor es mucho más físico, si lo queremos ver así, mientras que la pasividad es mucho más intelectual. Y en lo intelectual hay un recurso muy necesario que es lo mnemotécnico, que hace referencia a la memoria. Entonces, la memoria y lo intelectivo termina alzándose como lo deseable dentro de esta nueva moral del esclavo. Y de ello también surge lo que vendría a ser la mala conciencia, porque la nueva sociedad y con sus nuevos valores prohíbe lo instintivo, ¿no? Entonces la violencia se interioriza y de ahí nace la culpa, porque hay deseos reprimidos, ¿no? Deseos que podemos asociarlos con lo instintivo. Y ello deviene en el nihilismo. Hay unos ideales ascéticos, los ideales ascéticos hacen referencia pues a todos estos ideales que podríamos hoy en día relacionarlos con la tradición judeocristiana, ¿ya? Ciertos votos de pobreza, cierto abandono de las realidades físicas por realidades, digamos, superiores. Estos ideales, según Nietzsche, son los que terminan desvalorizando la vida, ¿no? Porque si hay valores más allá de la vida misma, que podríamos llamar cielo, podríamos llamar, no sé, lo trascendental, de cierta forma, en sentido espiritual, lo que ocupa realmente nuestro interés terminaría siendo eso, ¿no? Si lo que importa es el cielo, pues la vida es un trámite. Aquí nos explica esta transvaloración de los valores
partiendo, digamos, de la base, sería conciencia de figuralidad, reconocer el carácter tropológico del lenguaje, y un análisis filológico, rastrear la moral en el curso del lenguaje. Hay una parte de constructiva, indeterminación momentánea de sentido establecido, superación del nihilismo, reconquistar el sentido desde la perspectiva diferente, y culminaría con el superhombre, ¿no? Retorno a la nobleza y el ánimo y gran salud. Bueno, y hay un aspecto que pues atraviesa la obra de Nietzsche, que termina siendo esta voluntad de poder y que se relaciona con estos 5 conceptos que vemos aquí. Perspectivismo, como lo habíamos hablado hace un momento, no hay hechos, solo todo terminan siendo puras interpretaciones, todo conocimiento es perspectiva. Entonces, la perspectiva vendría a seguir una voluntad, ¿no? Voluntad de poder hay que entenderla no solamente como esta cuestión de dominación y de conquista, que también, pero no es solo eso, sino también es la fuerza que termina moviendo los ciclos vitales, ¿no? Estos ciclos de construcción y destrucción, ya que están relacionados más con la visión histórica del mundo clásico, que fue luego reemplazada, ¿no? Con esta nueva escala de valores tras la rebelión de los esclavos en la visión más judeocristiana de la historia, que es más lineal. Bueno, eso se rechaza un poco en Nietzsche, se critica, no digamos se rechaza, se critica y deconstruye. El arte y veracidad. Entonces, el artista, como hablábamos, reconoce la ilusión como ilusión, alcanzando así un grado de verdad. Bueno, aquí verdad podríamos colocarlo entre comillas, ¿no? Pero así, o sea, ser consciente de esas estructuras del lenguaje que en realidad no representan realidades, sino que terminan siendo ilusorias, es el poder que tiene el artista, ¿no? El artista entonces utiliza estas ficciones, estos artilugios, para comunicar su verdad. En este caso, podría también comunicar una voluntad de poder. Lenguaje figural, el tropo caracteriza el lenguaje como tal, toda expresión es metonimia de la sensación. Es decir, también se puede expresar, digamos, cierta voluntad de poder a partir de este lenguaje figural, ¿no? Fuerza creadora, que vendría a representar otra vez la voluntad de poder. Todo sentido vital representa voluntad de poder. Los conceptos son conquistas de sentido. Entonces, el lenguaje termina también siendo esta búsqueda, ¿no? Del sentido. Eterno retorno, bueno, aquí se nos plantea el tema ético, el mundo dionisíaco del autocrearse y autodestruirse, como lo vimos en esta nueva composición de la historia que terminaría siendo cíclica. Creo que por ahora podríamos cerrar ahí. Entonces agradezco la atención y disculpas por la demora.